glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Bueno, el tema de hoy es un tema que tal vez a mucha gente le causa cierta inquietud. Es el tema en que nosotros vemos muchas veces en el Antiguo Testamento como Dios mandó a exterminar pueblos enteros, y cuando digo exterminar era raer por completo a naciones, incluyendo a niños pequeños, a ancianos, a gente que tal vez no se podía defender. Pero ¿por qué es que Dios hizo esto en el Antiguo Testamento? ¿Y es que acaso el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero algunas veces en el Antiguo Testamento vemos todo lo contrario. Ahora, la otra pregunta que tal vez ustedes se harán es la siguiente: ¿por qué es que si nosotros estamos estudiando el tema de la muerte, vamos a estudiar el tema de la destrucción de los cananeos? O sea, ¿qué relación tiene esto con lo otro? Pues bueno, cuando nosotros estamos estudiando el tema de la muerte, nosotros tarde o temprano debemos también dar la explicación del infierno, la explicación del castigo de los impíos en el tiempo del fin. Y este es el tema que nosotros vamos a estar estudiando la próxima ocasión. El tema de hoy es la antesala de este tema, del tema del infierno. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en Canaán, con los habitantes de Canaán, es en pequeñito lo que va a suceder al final del tiempo con los impíos. Entonces, entendiendo el tema de hoy, vamos a tener una vislumbre de lo que va a ocurrir para el tiempo del fin. Entonces, este tema pues es la antesala del tema de la próxima ocasión. Bueno, nosotros hemos visto, y bueno, yo lo he repetido varias veces, que el carácter de Dios es amor. Eso nosotros lo podemos ver en 1 de Juan 4:8. Veamos lo que dice 1 de Juan 4:8. Dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, entonces la Biblia deja en claro que Dios es un Dios amoroso, ese es su carácter. Pero por otro lado, también Dios es fuego consumidor, como dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 24, que dice de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, Dios es un Dios amoroso, pero tampoco Dios es como, permítame la expresión, un Dios alcahuete. Dios tiene un límite. Ok, hay un límite para las cosas que hacen las personas. Dios es misericordioso y Dios está llamando a todos al arrepentimiento, pero Dios tiene también un límite. Cada persona tiene un punto en el cual ya no puede pasar. Si pasa de allí, pues entonces se verá enfrentado a sus propias consecuencias. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y también que todos sean santos. Eso nosotros lo podemos ver en 1 Pedro 1:16. Vamos a 1 Pedro 1:16. Vea lo que dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos manda a santidad. ¿Por qué nosotros debemos ser santos? Porque es la única forma en la cual nosotros podemos habitar con un Dios santo. Por eso es que Dios nos llama a santidad. Okay, todos debemos ser santos. Y por medio de la santidad es la única forma en que algún día nosotros vamos a estar con Dios para siempre.
Dios le había prometido a Abraham, eso nosotros lo vimos en la primera entrega que tuvimos de esta serie de temas, valga la redundancia, donde Dios le había prometido a Abraham una tierra en la cual se iban a desarrollar sus descendientes, ellos iban a formar una gran nación. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, iba directamente a esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Esa tierra es la tierra, o era la tierra de Canaán. La tierra de Canaán iba desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Todo lo que hoy es Israel, Líbano, Palestina, Siria, todos esos lugares Dios se los había prometido a los descendientes de Abraham, pero con un propósito específico, no era para que vivieran allí por vivir. El asunto era el siguiente: si ustedes ven un mapa de la tierra, hoy se le llama Palestina, de lo que es esa zona, ustedes verán que es un punto muy estratégico, más que todo en la antigüedad era un punto muy estratégico. ¿Por qué? Porque resulta que desde allí usted en la antigüedad podía desplazarse a cualquier otro lugar del mundo conocido. Si usted vivía en África y quería ir a Europa, pasaba por allí. Si usted estaba en Europa y quería ir a África, pasaba por allí. Si usted iba de Europa hacia Oriente, pasaba por allí. Si usted estaba en África, iba para Oriente o pasaba también por allí. Entonces, todas las naciones tenían que pasar por allí, todos los comerciantes, la gente que iba de un lugar a otro, viajeros, etcétera, tenían que pasar por esa tierra, por la tierra de Canaán. Y de esta forma el conocimiento de Dios podía ser llevado a todo el mundo. Entonces esa era la razón principal. La razón principal era llevar luz a las otras naciones, porque acuérdense de que el pueblo de Israel en la antigüedad venía siendo como la iglesia en la actualidad, y ellos debían ser portadores de esa luz, predicadores de esa luz, como algún día lo vamos a ver en una próxima entrega de estos videos. Israel tenía una misión, esa misión era también predicar la venida de Cristo Jesús a este mundo. Ok, entonces Dios en Canaán iba a habitar con su pueblo. Dios en la época antigua de Israel habitaba literalmente con su pueblo. De hecho, Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios era el que gobernaba. Dios era el que dictaba las cosas que se hacían y lo que no se hacía. Y ocupaba a los caudillos simplemente para comunicar lo que él decía al pueblo y que estos ejecutaran. Pero era un pueblo gobernado teocráticamente. El rey era Dios. Ahora, la misma gloria de Dios estaba en el tabernáculo en la antigüedad. Ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la luz, y muchas veces esa luz se manifestaba visiblemente ante todo el pueblo. Ahora, si Dios es santo y Dios habitaba con su pueblo, el pueblo debía ser santo, ser puro, estar libre de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque si el pueblo se contaminaba, si el pueblo se desviaba, simplemente podía haber mortandad, porque la santidad de Dios no soporta vivir en un pueblo impuro, un pueblo manchado. Por eso ellos tenían incluso cuidado en sus reglas de higiene, en sus reglas de alimentación, porque eran un pueblo santo, debían vivir en esa misma santidad. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en medio de ellos. Pero si nosotros nos ponemos a ver, muchas veces el pueblo de Israel sufrió mortandad mortandad de miles de personas, porque se rebeló contra Dios y no actuó de una manera santa. Bueno, por ejemplo, podemos dar muchos
muchas evidencias. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Israel hizo un becerro de oro para adorarlo? Cuando Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, ahí murieron miles de personas. Otra oportunidad que me acuerde ahorita, cuando David mandó a hacer el censo, también hubo gran mortandad. O sea, esto de las mortandades que hubo en el Antiguo Testamento no es que era algo xenofóbico, sino era algo simplemente que tenía que ver con la santidad. Dios no puede habitar en un pueblo inmundo, por eso el pueblo de Israel tenía que conservarse puro, no podía contaminarse ni en sus comidas, ni en su aseo personal. Ellos tenían leyes bien establecidas para todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios mismo habitaba con su pueblo. Vamos a leer algunos versículos para comprobar que estas cosas que estamos diciendo, donde Dios no puede habitar con un pueblo inmundo. Vamos a ir a Números 35-34. Números 35-34, que dice de la siguiente manera: No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. Vean lo que dice: porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. O sea, Dios habitaba en medio de los hijos de Israel, así como yo lo he dicho. La misma gloria de Dios se hacía visible ante el pueblo. La gloria de Dios se manifestaba en forma de luz. Se manifestaba también en la noche como una columna de luz, pero en el día también como una columna de nube. Dios mismo estaba allí morando con el pueblo de Israel. Vamos a leer también Levítico 18, 26 al 30. Levítico 18, 26 al 30, vea lo que dice: Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 18, 26 al 30. Entonces aquí está bien claro, había un pueblo allí, ese pueblo se comportaba de una forma que no debía, y ese pueblo simplemente no podía habitar en medio de Canaán. El asunto era solamente en la tierra de Canaán, o sea, como les dije, desde donde hoy es Siria hasta la frontera con Egipto. Ese era un lugar especial que Dios había reservado allí con un propósito especial de que vivieran allí sus hijos, los únicos que tenían en toda la tierra el conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento fuera llevado a todas las naciones para salvación. Como les dije, esto lo vamos a ver posteriormente en una entrega especial. Ahora, la orden del Señor era que las naciones paganas que estaban en Canaán y que se empecinaran en no abandonar la tierra, debían simplemente desaparecer. Eran esas tierras las que tenían el problema. Todos los que estaban allí tenían dos opciones: una, o convertirse al Dios verdadero, o dos, debían salir de allí. Así de sencillo. Ok. Más allá de los límites de Canaán, si los hijos de Israel seguían conquistando tierras, esas otras tierras, simplemente los habitantes de esa tierra o de esas tierras debían someterse a tributo, pero no debían desaparecer, no es que debían morir. El asunto aquí no era matar por matar. El asunto aquí es que Dios iba a vivir con su pueblo en Canaán. Y Dios es un Dios santo. El pueblo que tenía que habitar allí
o era santo o tenía que desaparecer. Y estoy hablando aquí tanto de israelitas como de no israelitas, porque como les dije, en Israel hubo también mortandad, porque Israel muchas veces no se comportó como un pueblo santo, y después vinieron las consecuencias. Entonces no era un asunto solo en contra de las naciones paganas, sino que era un asunto que también le incumbía a Israel. Israel debía comportarse de una forma santa, porque si no también desaparecía. De hecho, por la misericordia de Dios y por la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel por poco en varias ocasiones y deja de ser el pueblo escogido. Pero bueno, el asunto, vuelvo a repetir, no era un asunto xenofóbico, era un asunto de santidad simplemente. Para corroborar esto que estamos diciendo, que estoy diciendo, vamos a ir al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Aquí nos lo dice muy claro. El capítulo 20 y vamos a leer del 10 al 16. Vean lo que dice aquí. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, o sea, de Canaán. Pero de las ciudades de estos pueblos, o sea, de Canaán, que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Ok? Porque esas personas simplemente estaban viviendo otro tipo de vida, un tipo de vida que ahorita vamos a ver de qué se trataba, un tipo de vida que no tenía nada que ver con la santidad del Señor. De haberse llevado a cabo esta ordenanza que el Señor dio, porque esta ordenanza pues no se llevó a cabo en su totalidad, fue parcialmente, porque si ustedes quieren leer esta historia o estas historias están básicamente en el libro de Josué, pero ustedes van a ver en el libro de Josué y también en el libro de Jueces que los israelitas al final no llevaron a cabo por completo esta orden. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues los israelitas se terminaron contaminando con la costumbre de los pueblos de Canaán, terminaron sacrificando sus hijos a los ídolos y otro montón de cosas, y al final pues la promesa de Dios de entregarles la tierra en su totalidad pues nunca se cumplió. Se terminó cumpliendo básicamente en la época de Salomón y en la época de David, pero solo por un tiempo muy breve. Pero durante más o menos los 450 años que duró la época de los jueces, pues Israel no se preocupó mucho por cumplir esta orden. Pero si se hubiese cumplido esta orden tal como Dios lo había estipulado, pues se hubiesen evitado muchos problemas, incluso la influencia de las órdenes del Señor, la ley del Señor, que es una ley que nos llama a santidad, a vivir en convivencia, no solamente con Él, sino con nuestro prójimo, si hubiera sido de bendición para la tierra. Pero bueno, al final esto no sucedió. En la antigüedad había llegado tal punto de corrupción en la tierra que los padres sacrificaban sus hijos a un dios llamado Moloch. Este dios, como pueden ver en la imagen, es un dios, era un dios metálico, un dios que por la parte de atrás del ídolo metálico tenía una cavidad, era hueco, y ahí se metía leña. Esa leña la encendían y el ídolo quedaba completamente al rojo vivo del calor.
Y en los brazos extendidos de ese ídolo, los padres cananeos depositaban a sus hijos pequeños en ofrecimiento a este dios Moloch. O sea, la maldad había llegado a tal colmo que los padres mataban a sus propios hijos. Y lastimosamente el pueblo de Israel, por no cumplir las órdenes del Señor, llegó también a estos puntos. Otra cosa que había en estos pueblos es que ellos tenían la prostitución, tanto de mujeres como de hombres, como algo sagrado, y había lugares destinados completamente a estas cosas, a cosas que la gente que practicaba esto lo hacían a la fuerza, eran esclavos sexuales, estaban allí no por decisión propia, sino porque habían sido llevados a eso. Entonces, ¿cómo iba a vivir esa gente allí si la presencia de un Dios santo estaba en medio del pueblo? Ahora, qué bendiciones se perdió, no solo Canaán, sino la tierra entera, por no haber vivido una vida recta tal y como Dios quería, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Vamos a leer ahorita el Deuteronomio 7, 1 al 10. Deuteronomio 7, 1 al 10, que dice de la siguiente manera. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás en todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque, vean qué interesante aquí, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. El versículo 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es pueblo santo, la palabra santo quiere decir apartado, eres un pueblo apartado para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Ahora, una cosa aquí que la gente también pasa por alto cuando juzga a Dios por estas cosas, y es que las naciones cananeas tuvieron conocimiento de estas cosas antes que el pueblo de Israel llegara a Canaán. O sea, ellos ya sabían lo que venía. Ellos tenían dos opciones, como les había dicho antes, o se quedaban y participaban de una santidad de Dios, o simplemente se tenían que ir, o se quedaban. La otra más bien sería la tercera opción, o se quedaban y se atenían a las consecuencias. Pero Dios nunca trae algo o un castigo sin antes haber anunciado las cosas, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, la gente esta de Canaán ya sabía lo que venía, y aún así se empecinaron contra el Señor. El Dios de los hebreos
y sus planes no era desconocido para ellos. Sin embargo, se mantuvieron firmes en su propósito, así como se mantuvo firme también el faraón cuando no quiso dejar salir a los hijos de Israel. Ahora, ya que nosotros tuvimos la base de los dos primeros temas que fueron muy importantes, sabemos de que quien no quería que esta gente se fuera de allí eran quienes, o era quién, era el mismo Satanás, porque a Satanás no le servía para sus fines. ¿Qué pasaba si los hijos de Israel se quedaban? Pues el conocimiento de Dios iba a ser llevado a todo el mundo. Por eso es que Satanás, que tenía a estas personas cautivas desde hacía mucho tiempo, nublaba su razonamiento, nublaba su forma de pensar, y esas personas, a pesar de que veían que las naciones iban cayendo una a una, siempre quisieron quedarse, se aferraron a quedarse. ¿Por qué? Porque estaban inspiradas por el mismo Satanás. Vean lo que dice Jeremías 18, 7 y 8. Ese versículo es muy interesante. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero vean qué interesante. Pero si estos pueblos se arrepintieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, el Señor no es que quería destruirlos porque les tenía odio, simplemente es que Dios tenía que cumplir un propósito. Y si estas personas no se veían en la condición de cumplir ese propósito, simplemente debían atenerse a las consecuencias. Un claro ejemplo de esto nosotros también lo vemos en el relato de Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás fue mandado a Nínive para que la gente de Nínive, que eran gente pagana, se arrepintieran. Si ellos se arrepentían de su pecado, Dios no iba a destruir la ciudad de Nínive ni sus habitantes. Y fue exactamente lo que sucedió. Los habitantes de Nínive se arrepintieron y el Señor no destruyó a este pueblo. O sea, esto es lo que se llama una profecía condicional. Dependía de, en este caso, el arrepentimiento de los ninivitas para que se cumpliera la profecía, si no, no se cumplía. Vamos también a leer Éxodo 15, 13 al 16. Éxodo 15, 13 al 16, que dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Estamos hablando aquí de los habitantes de Canaán. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Éxodo 15, 13 al 16. Y yo no sé, bueno, si ustedes han escuchado el relato de la prostituta Rahab. Ella era de Jericó, que fue la primera ciudad en Canaán en caer en manos del pueblo de Israel. Esta prostituta, que ayudó a dos espías israelitas que fueron primero a ver cómo era la ciudad, cómo estaba su fortaleza, qué cosas había, qué cosas no había. Ella dice lo siguiente en Josué 2, 8 al 11. Ven qué interesante lo que dice ella. Antes que ellos se durmiesen, o sea, los espías israelitas, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová, vea qué interesante lo que dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de nosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 8 al 11. Ven que la mujer aquí está refiriéndose a cosas que habían sucedido 40 años atrás, porque Israel tenía 40 años ya de vagar en el desierto. Ya ellos sabían desde hacía 40 años atrás
que el Señor había librado a un pueblo de Egipto y que iba a llegar a vivir a Canaán. Y ya sabían de todas las maravillas que el Señor había hecho. Ahora, una cosa aquí que es lo que la gente más tal vez le sorprende es la muerte de los niños inocentes de Canaán. O sea, porque es que tenían que morir estos niños. Bueno, imaginémonos simplemente lo siguiente. Imaginémonos que se haya provisto para estos niños algún tipo de ayuda, algún tipo de protección para que ellos pudieran ser grandes y pudiesen desarrollarse como una persona común y corriente. De todos modos, estos niños hubiesen albergado algún tipo de odio, algún tipo de resentimiento contra el pueblo de Israel, y tarde o temprano estos niños en su adultez iban a rebelarse contra el gobierno de Dios, iban a querer establecer otro tipo de cosas en venganza de lo que habían pasado sus padres. Pero pongámonos también a pensar lo siguiente, muchos de estos niños, si hubiesen quedado vivos o con sus padres, pues estos niños, muchos de ellos hubieran caído en manos del dios Moloch, hubieran sido quemados vivos en esa estatua. Otros hubiesen terminado de esclavos sexuales y otros quién sabe en qué forma de vida. Entonces, al final, pues en esto nosotros debemos también ver fríamente que en todo esto hay sabiduría. La sabiduría de Dios está ahí presente. Y en el futuro, cuando Dios estableciese esa nación que Él quería, pues estos niños iban de una forma u otra a causar que hubiese discordia en una sociedad que debía ser una sociedad pacífica, entregada completamente a las órdenes de su Dios. Cuando Dios tomó el tiempo para que estas cosas se cumplieran, bueno, los cananeos tuvieron que enfrentar sus consecuencias, ¿verdad? Dios fue justo y Él les dio a ellos la oportunidad. Ellos tuvieron, por ejemplo, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, tuvieron 40 años para tomar decisiones. Pero como dije al principio, Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo para los cananeos simplemente había llegado. Ellos ahora debían afrontar sus consecuencias. Y ellos no cambiaron, como dije antes, ni aun cuando vieron que una a una iban cayendo todas las ciudades cananeas en manos de un Dios que incluso peleaba por su pueblo, porque muchas de estas ciudades fueron destruidas por el mismo Dios. No fue ni siquiera muchas veces que el pueblo de Israel tuvo que pelear, pero aún así, ni ellos viendo la sobrenaturalidad de los hechos, quisieron arrepentirse. Vean lo que dice, por ejemplo, Josué 24, 11 al 13. Josué 24, 11 al 13 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada, vean qué interesante lo que dice aquí, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Josué 24, 11 al 13. Ahora bien, el pueblo de Israel en la antigüedad es un símbolo del pueblo de Dios en el futuro. ¿Ok? Al igual que el Israel de la antigüedad fue llamado a santidad, nosotros también somos llamados a santidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros en el cuadro profético es que Dios va a morar aquí con su pueblo.
y Dios va a establecer un gobierno mundial en cual Él va a ser el rey. Y todo aquel que no esté de acuerdo o no esté en santidad con Dios, simplemente va a tener que desaparecer. Cuando Cristo venga a establecer aquí su reino, los impíos, todos los impíos van a morir y no van a soportar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en un pueblo inmundo, ni un inmundo, un pecador puede habitar en la presencia del Señor, porque Dios es fuego consumidor. Cuando Moisés le pidió al Señor que le enseñara su gloria, Él le dijo que ningún hombre podía ver su gloria en la totalidad. ¿Por qué? Porque si la veía, moría irremediablemente. Cuando Cristo venga en toda su gloria, en todo su esplendor, los pecadores van a morir porque no pueden habitar delante de Dios y Dios no puede habitar con ese tipo de gente. Por eso es que este tema es el preámbulo de lo que vamos a ver la siguiente semana. Veamos lo que dice Salmos 9, 5 y 6. Vean qué interesante. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Esto es lo que está todavía en un futuro. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Y Salmo 37, 27 al 29. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. O sea, a los hijos de Dios está heredada esta tierra y Dios va a habitar aquí con su pueblo. Hay gente que tienen una perspectiva diferente. Dicen que por aquí va a haber 1000 años de paz y que Cristo va a estar gobernando en lo que hoy es Israel. Y que ahí luego todos, cuando vean que a los israelitas les va muy bien, entonces todos van a querer pertenecer al pueblo de Israel. Pero bueno, eso son puras fantasías, eso no habla la profecía. La profecía lo que nos habla es de una segunda venida de Cristo en todo su poder, en toda su gloria a este mundo, y los impíos simplemente no van a poder estar de pie delante del resplandor de su presencia y van a perecer todos, al igual que perecieron los cananeos en la antigüedad. Salmo 37, 8 al 11 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y aquí está bien claro: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, dice, no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, simplemente lo que Dios hará al final de los tiempos es eliminar el pecado de este mundo, eliminar el sufrimiento de este mundo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere eliminar a la gente por eliminarla. Dios le da a todos chance para que se arrepientan y puedan algún día gozar de ese reino de paz. Dios tampoco es un Dios rencoroso que guarda su enojo para siempre. ¿Ok? Dios tampoco es un Dios que se deleita en un castigo eterno. Y eso es un tema que vamos a ver la próxima semana, porque esto es parte también de la tradición. El tema de la próxima semana es un tema súper importante. Como dicen aquí en Costa Rica, es un temazo. Este tema van a ver ustedes que va tal vez en contra de lo que la mayoría piensa, pero lo vamos a documentar perfectamente con decenas de versículos bíblicos. Dios no es un Dios que se deleita en el castigo, ni Dios va a tener a la gente castigada en fuego eterno para siempre. Dios tiene un límite y Dios también es amor. Nosotros no podemos ver las cosas solo desde nuestra perspectiva humana. Dios es un Dios diferente, una persona diferente, y sus pensamientos son
más altos que nuestros pensamientos. Su amor y su misericordia es algo que nosotros no podemos entender, pero vamos a verlo la próxima semana. No se pierdan ese tema, que estoy seguro que les va a encantar. Después de ese tema es que nosotros vamos a ir viendo algunos textos difíciles y otras cosas, pero de momento vamos a terminar el tema de hoy, que está muy relacionado con el tema de la próxima semana. Dios es un Dios que creó al hombre con libre conciencia. O sea, usted puede decidir qué puede hacer, qué hace o qué no hace. Usted lo decide. Pero también usted debe saber de que Dios tiene un límite y que usted tiene que responder por sus actos. Entonces el asunto no es tan fácil, ¿verdad? Es una cuestión de decisión. Cuando estamos en problemas o cuando la gente está en problemas, comienza a hablar de Dios. Algunos tienen el Salmo 91 ahí abierto, pero todas esas bendiciones que nos habla la palabra de Dios son bendiciones condicionales, están condicionadas a que nosotros también nos entreguemos al Señor para tener la protección del Señor, para tener las bendiciones del Señor. Pero si usted no es una persona que vive de acuerdo al Señor, pues tampoco espere que en un terremoto, en esto, Dios esté simplemente ahí tratando de hacerle esto, hacerlo lo otro, y que usted lo tenga como salvavidas, porque la gente cree que Dios es un salvavidas. No, las bendiciones de Dios son bendiciones, pero también condicionadas a que usted se entregue al Señor. Pues el Señor pues va a tener misericordia de usted en un momento dado. Eso no lo pongo en tela de duda. Pero uno escucha ahora con esta cuestión que hay del coronavirus en este momento, y que la gente, bueno, veo ahí gente en la televisión que son gente que no voy a criticarlos ni voy a ahorita ponerme aquí a decir quiénes son, pero son gente que no viven de acuerdo a lo que Dios dice. Algunos son homosexuales, otros viven en pura fiesta, en puro jijiji, puro jajaja, pero cuando están tratando de hablarle a la gente, hasta versículos bíblicos están sacando y diciendo que caerán a tu diestra tantos y a tu siniestra tantos, pero a ti no llegarán. Pero no, eso está hablando de los hijos de Dios. Son promesas a los hijos de Dios. No es que yo puedo hacer lo que me dé la gana y luego vengo a reclamarle las promesas a Dios. No, el asunto no es así. Ok, Dios que entonces creó al hombre con libre conciencia, pero tarde o temprano cada quien va a escoger o no el regalo de Dios, que es la vida eterna. Vea lo que dice Romanos 11, 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, Dios está en otro nivel. Nosotros no podemos ver las cosas desde el punto de vista solo nuestro. Debemos pensar cómo es que el Señor actúa. Y debemos tener presente de que el Señor hace las cosas con amor, con un propósito, y no hace las cosas para hacer mal a nadie. Simplemente Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero de todos modos cada quien va a tener que dar cuentas a Dios en algún momento de su vida por lo que hizo. Cuando se habla de la ira divina, se está hablando del aborrecimiento que tiene Dios para el pecado, pero Él quiere que el pecador proceda al arrepentimiento. Este mundo está lleno de pecado, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de muerte, y Dios no quiere eso para la gente para siempre. Eso no estaba dentro de los planes del Señor. Nosotros lo vimos en el primer tema. Dios creó un mundo perfecto, y Dios lo que quiere es que esa perfección vuelva algún día otra vez a este mundo, y eso va a ser así. Pero para que eso suceda, tiene que eliminarse el mal. ¿Ok? Vea lo que dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Entonces el Señor hace la invitación para que usted venga
a su reino. Si usted no quiere aceptar, entonces usted aceptó lo otro y aceptó a otro. Porque lo que quiere Satanás, dice Jesús, es muerte y destrucción. Entonces usted escoge vida o escoge muerte, escoge a Dios o escoge a Satanás. Es como dice Shakespeare, ser o no ser, ¿verdad? Entonces, Dios es vida y es creación. Hacer lo que Dios va a hacer al final de los tiempos, que es destruir este mundo tal como lo conocemos y sus habitantes impíos, es algo que va en contra de la naturaleza del Señor. El Señor es un Dios creador, es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Por eso es que en el libro de Isaías, a esto que va a hacer el Señor en el futuro, se le llama la extraña obra del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente lo que va a hacer el Señor en el futuro no va de acuerdo con su naturaleza. Sin embargo, es necesario que el Señor lo haga. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 28, los versículos 21 y 22. Isaías 28, 21 y 22. Vean qué interesantes estos dos textos. Dice de la siguiente manera: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces esto es algo que el Señor hará y lo hará por amor. No lo hará por odio, lo hace por amor, porque este mundo no puede seguir viviendo como está viviendo. Este mundo es un mundo de muertes, de enfermedades, de odios. Y estos no son los planes de Dios para sus hijos. Por eso es que el Señor lo que va a hacer al futuro es reversar las cosas y dejarlas a como estaban antes de que el pecado entrara en este mundo. Entonces, de eso se trata el tema de esta semana. El tema de esta semana es el preámbulo de lo que Dios va a hacer en el futuro. Lo que sucedió en Canaán, en pequeñito, va a ser lo que Dios hará en el futuro, pero a nivel global, a nivel internacional. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no es que hay un Dios malo, vengativo en el Antiguo Testamento y un Dios misericordioso y de amor en el Nuevo Testamento. No, Dios es el mismo, hoy y siempre. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, como dijimos antes, ¿qué fue? Que el Señor estaba habitando con su pueblo en Canaán. El pueblo tenía que vivir en santidad. Si la gente de Canaán no podía hacer eso y quería empecinarse en vivir allí, simplemente debía de ser destruida, así como va a suceder en el futuro. Pero acordémonos que aún el pueblo de Israel sufrió mortandad por no vivir en santidad delante del Señor. Entonces, tengamos presente esto y tengamos presente también de que Dios no es un Dios vengador y que va también a querer tener a sus hijos encerrados, o a sus hijos no, a los que se opusieron a su voluntad en un castigo eterno como la tradición nos dicta a nosotros. ¿Qué les digo? Hay muchas cosas allí que yo sé que ahorita se están preguntando. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios habla de infierno y esto? ¿Y por qué dice que el rico y Lázaro, o que el rico se fue a un lugar de tormento y Lázaro se fue a un paraíso? ¿Por qué Cristo le dijo al ladrón en la cruz que cuando Cristo partiese, que más bien Cristo le dijo al ladrón en la cruz que cuando él partía iba a estar con él en el paraíso y todas esas cosas? Bueno, todo eso tiene una explicación, pero el tema de la próxima semana les va a dejar abierto o les va a resolver un montón de cosas.
pero un montón de cosas. Entonces, por favor, traten de no perderse el tema de la otra semana. Si se han perdido otro tema antes de esto del estado de los muertos, ¿qué vamos a hacer? Traten de verlo. Pero no se pierdan el que viene, porque el que viene les va a dar una perspectiva del castigo de Dios en un futuro que ustedes nunca se habrán imaginado, pero todo está en la palabra de Dios. Y todo proféticamente va a calzar. Entonces es un tema muy importante que les invito a ver la próxima semana. Que el Señor les bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre Celestial, gracias seamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que usted es un Dios de misericordia, a no malentender su carácter, ni caer en blasfemia por estar pensando otra cosa. Ayúdanos, Señor, a poner en perspectiva todas aquellas cosas que nosotros hemos simplemente preconcebido en nuestra mente sin ningún fundamento, y ayúdanos para entenderte cada día más por medio del estudio de tu santa palabra. Bendícenos y gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció